Hoy nos embarcaremos en una travesía en uno de los textos más influyentes en el siglo XX en cuanto a mitología y narrativa, y quizás uno de los libros más emblemáticos de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Este libro ha inspirado a generaciones de cineastas, escritores, creadores, revelando un patrón universal que resuena en lo más profundo de la psique humana, el viaje del héroe. ¿Pero qué es el viaje del héroe? Desde las epopeyas antiguas hasta las grandes sagas de cine contemporáneo, siguen capturando nuestra imaginación. Para responder estas preguntas y explorar el legado de Joseph Campbell, nos acompaña un invitado muy especial, Luis Enrique Álvarez Guillén, conocido como Luis Bon. Luis es un director, guionista, editor, crítico de cine y profesor universitario venezolano, licenciado en comunicación social, que ha trabajado como director, guionista, editor de cortometrajes comerciales, videoclips, además de ser director creativo de la productora Magus Film. Desde 2011 se dedica a la crítica de cine en medios, radio, publicaciones, impresas, web, fundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y crítico certificado de Rotten Tomatoes. Jurado en festivales de cine, tanto nacionales como internacionales, profesor, creador de cátedras universitarias y ha publicado varios relatos de antología. Tenemos el invitado ideal porque justamente este libro, El héroe de las mil caras, ha servido como fundamento a grandes películas, grandes historias, entre ellos la saga de Star Wars de George Lucas. George Lucas se preciaba que uno de sus mejores amigos era Joseph Campbell. De hecho, las últimas entrevistas que dio Joseph Campbell en su vida fueron desde la casa de George Lucas. Lucas decía que no había habido nadie que lo había influido tanto para sus personajes y su saga que Joseph Campbell. Entonces, entre mitos y cine, tenemos al experto ideal para hablar de este tema, el director de cine. Este tema, bienvenido, Luis. Gracias. Gracias por la invitación y bueno, efectivamente, El héroe de las mil caras va a ser un texto fundamental dentro de la narrativa moderna. Hoy en día, tal vez en el momento en el que es publicado se vuelve como un boom, pero hoy en día es mucho más común. O sea, hoy en día uno ve que todo el mundo habla del viaje del héroe, inclusive desde perspectivas que, no sé, viaje del héroe para tu empresa, viaje del héroe Sí. para tu vida, viaje del héroe para tu mascota. Entonces, bueno, ya inclusive hasta la teoría se ha vuelto, si se quiere, un poco más pop. Hasta hay paquetes turísticos con un viaje del héroe, es increíble. Pero te pregunto, bueno, ya que estamos hablando justamente del viaje del héroe, que es una estructura narrativa que aparece en las mitologías de todo el mundo, como director y crítico de cine, ¿cómo ves la influencia del viaje del héroe en el cine moderno? ¿Crees que esta estructura sigue siendo relevante hoy en día o ha evolucionado en el cine contemporáneo o estamos ligados en todas las historias para que sean exitosas esa estructura básica? Mira, el viaje del héroe es conceptualizado por Campbell como un monomito. Y cuando estamos hablando de un monomito, estamos hablando de, si lo llevamos a la psicología analítica profunda, estamos hablando de un arquetipo, estamos hablando de una preforma que nosotros vamos a poder llenar con cualquier otro tipo de imágenes, símbolos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo te voy a hablar de el héroe, nosotros pues vamos a tener en nuestra cabeza el héroe de la patria, pero en otro lado vamos a tener el héroe de la guerra o el héroe épico, pero lo cierto es que cuando tú comienzas a ver el viaje que hace Gilgamesh, Simón Bolívar, Hércules, Odiseo, Luke Skywalker o Harry Potter, estructuralmente hablando, se parecen mucho. Entonces, por supuesto, desde ese Claro. lugar, el viaje del héroe es una estructura que sigue vigente, porque es arquetípica. Todo lo que es arquetípico seguirá vigente por los siglos de los siglos. El problema, o mejor dicho, el punto acá, es que la teoría de Campbell en algún momento comienza a permear en la narrativa, comienza a permear en el cine, y ahí es cuando, si se quiere, se despeja un poco como de las primeras fusiones a las que Campbell de alguna manera le está dando este monomito para transformarse en una herramienta para narrar. Parte del responsable de esta transición es Christopher Vogler. Christopher Vogler tiene un libro maravilloso, se llama El viaje del escritor, y lo que hizo Vogler fue un poco tomar este libro de Campbell, que bueno, tiene psicología, tiene mitos, tiene sociología, antropología, qué sé yo, y como que lo destiló muchas partes del viaje hasta transformarlo en una estructura narrativa de 12 pasos
que es lo que normalmente uno ve en Internet. Cuando tú buscas en Internet el viaje del héroe, te sale el modelo de Vogler como si fuese el modelo de Campbell, Mm, cuando realmente sí, estructuralmente es el mismo, pero no es lo mismo. claro. Oye, Luis, encantado de tenerte y sobre todo hablando de este tema y de ese libro que es estupendo. Muchas gracias por estar con nosotros, pero en el trayecto de prepararme para esa conversación contigo me surgieron un montón de preguntas, ¿no? Y voy con la primera, que tiene que ver con la cultura, definitivamente es, ¿cómo varía la representación de la cultura, del héroe, perdón? ¿Cómo varía la representación del héroe en las diferentes culturas y mitologías según Campbell? El héroe va a tener una serie de características que nos permiten a nosotros identificarlo como héroe. Por supuesto, está toda esta visión de, por ejemplo, el héroe en la mayoría de los relatos tiene figura, es huérfano o tiene figuras maternas o paternas ausentes. Y claro, si nosotros lo literalizamos, podemos decir, bueno, hay héroes que tuvieron papá y mamá, pero cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista psicológico, no es que el héroe no tiene papá y mamá, es que el héroe ya salió de lo que Neumann llamaría Mm, el campo de la gran madre. O sea, ya el héroe no es un niño de mamá, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá. El héroe también ya salió del campo del gran padre. O sea, va a poder hacer otras cosas más allá de las que hizo el padre, va a poder ir más allá de esa estructura. Y el héroe va a andar en un viaje para poder conseguirse a sí mismo y transformarse. Evidentemente, si yo estoy bajo el seno de mamá o bajo la égida de papá, no avanzo. Entonces, lo que vamos a tener son estas vamos a decir, como landmarks, donde tú vas a decir, ok, oye, qué casualidad que Harry Potter es huérfano, qué casualidad que Luke Skywalker es huérfano, qué casualidad que estos personajes, no sé, Batman es huérfano, Superman es huérfano, pero qué casualidad que hay otros personajes, no sé, de Marvel, que no son huérfanos, pero en el desarrollo de su historia es como si no tuvieran papá y mamá. mm, Entonces, aquí vamos a tener de nuevo esa flexibilidad que te da la estructura para decir, bueno, mm, que cómo encajo mi narrativa dentro de esta estructura, entendiendo que tengo que cumplir como con ciertos checks, tal vez suena como algo como algo muy ser orgánico, pero de alguna manera uno comienza a ver esto en, lo voy a sacar del contexto narrativo. Llega una persona y monta un negocio. Entonces, no es lo mismo el que te dice, oye, yo tuve que trabajar, tuve que ahorrar, tuve que hacer las noches días, tuve que pedir un préstamo para montar mi negocio, porque entonces aquí tú dices, wow, este tipo le echa ganas a, bueno, mamá me dio la plata, papá me dio la estructura y tengo mi negocio. Evidentemente este relato no nos llama la atención, este relato no conecta con nosotros, porque el viaje del héroe va a ser un relato de superación. mm, Entonces, no mm. solamente es matar al dragón, como lo tenemos en los mitos o en los cuentos, sino a veces tú puedes tener un viaje heroico emigrando, puedes tener un viaje heroico haciendo un programa de radio, puedes tener un viaje heroico de muchas formas. Pero, sin embargo, Luis, y ya tú lo estás mencionando, este arquetipo del héroe ha evolucionado a lo largo del tiempo y ya muchos argumentan que el cine contemporáneo, los héroes son más vulnerables, antihéroes. ¿Cómo crees que la narrativa heroica tradicional de Campbell se adapta a esta evolución? Claro, tal vez yo soy un poco alérgico a esas palabras de el arquetipo evoluciona, porque el Ok, arquetipo es, o sea, estoy de acuerdo contigo. lo que cambia es las imágenes con las que se nos muestra el arquetipo. Y efectivamente, lo que nosotros vamos a tener en la narrativa contemporánea es un poco humanizar a ese héroe. Recordemos que Luis, el un héroe, paréntesis, que es un arquetipo para quienes nos están escuchando. un Y arquetipo es sigue después con tu desarrollo, por favor. sí, sí, sí. Un arquetipo es una preforma que va a existir. Arque quiere decir principio, tipo, modelo. Es un modelo, una preforma que desde la mirada de la psicología analítica profunda, que es esta rama que crea Carl Gustav Jung, es algo que existe en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando con ustedes y les digo, bueno, el arquetipo del padre, de la madre, del guerrero, del héroe, todos ustedes les viene a la mente, ok, la madre cuida, nutre, protege, el padre da orden, estructura, tiene visión de conjunto, independientemente que tal vez nuestros padres biológicos no fueron así, pero todos nosotros podemos identificar este contenido arquetípico en otras formas. Y nosotros lo vamos a tener, no sé, por hablar del padre, en Zeus, en Odín, en Osiris.
de alguna manera las religiones abrámicas, esta idea que tenemos de Dios es un poco como Dios Padre. Y fíjense como que estamos hablando de diferentes tradiciones, diferentes religiones, diferentes mitologías, todos estos números, todos estos checks, todos estos dominantes arquetipales, es como se les suele llamar, se repiten. Entonces Ok. dices, ok, hay algo que no me es ajeno. El arquetipo no te es ajeno. Es algo que puedes ver en ti, en tus relaciones interpersonales, en la vida. Perfecto, entonces sigamos desarrollando tu idea. Ajá. Nosotros vamos a tener que este viaje, al ser arquetípico, va a poder tener diferentes matices, ¿no? Originalmente, por ejemplo, Campbell habla de cómo el viaje del héroe aparentemente solo es masculino, pero después vamos a tener otras autoras, vamos a tener a Maureen Murdoch, vamos a tener a Caroline Myss, vamos a tener a María Tartar recientemente, que van a hablar, bueno, mira, también hay heroínas, y las heroínas también van a hacer un viaje de transformación. Y se acercan al modelo de Campbell explicándote, bueno, aunque sea una mujer, lo que está ocurriendo en términos estructurales es arquetípico. O sea, tienes que salir de tu zona de confort, te tienes que enfrentar a tus miedos, tienes que trabajar un contenido relacionado con papá y mamá. O sea, hay una serie de pruebas que vamos a atravesar todos independientemente de nuestro género. Interesante. Eh, Luis, yo, como te dije, revisando información acerca de este héroe de las mil caras, eh, me encontré con un mapa. Ujú. Es que, dada la evolución que hemos tenido, no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de lo que nos rodea, es el mismo mapa o se puede necesariamente elaborar otro mapa mucho más ajustado. Es el mismo mapa, es el mismo mapa. Vas a tener autores que van a decir que hay menos pasos, autores que van a agregar más pasos, pero estructuralmente hablando es el mismo mapa. De hecho, cuando a mí me toca dar clases de esto, o para guionistas, o en el Centro de Estudios Jungianos, más orientado al psicoanálisis, yo puedo hablarte de el viaje que va a hacer Harry Potter o el viaje que vas a hacer tú cuando estás montando tu empresa o cuando estás emigrando o cuando iniciaste la carrera en la universidad y son los mismos pasos, exactamente los mismos pasos, porque no es una estructura arquetípica. El hecho de cómo vamos a vivir esos pasos, tal vez hoy en día la modernidad cambia, por supuesto que sí, rápidamente. Nosotros tenemos un personaje que va a ser el mentor. Entonces, el mentor va a ser este que guía al héroe. Muchas veces la mirada que nosotros, o la imagen que tenemos del mentor es este viejito, como decir Yoda, como decir Gandalf, como decir Dumbledore. Pero hoy en día tenemos películas, tenemos historias donde un mentor puede ser un niño, un mentor puede ser tu mascota. ¿Cuántas veces no hemos estado en un dilema y de pronto te sientas a hablar con, no sé, con tu primito, con tu hijo, y él te dice tres, te da dos, tres insights y automáticamente se me abrió la cabeza, pero la figura del mentor sigue existiendo. De nuevo, lo que cambia es la representación, no el arquetipo. Te pregunto, Luis, tú sabes que, bueno, Campbell habla del monomito, ¿no? Ese viaje Ujú. del héroe como una narrativa universal que aparece en todas las culturas, pero me pregunto, ¿tú crees que hay diferencias importantes en cómo se manifiesta ese viaje dependiendo de la cultura y cómo has observado tú esto en diferentes películas a nivel mundial? ¿Esa estructura varía o sigue manteniendo su misma esencia? La estructura sigue manteniendo su misma esencia. Como te decía, en un punto lo que cambia van a ser estas formas contingentes que va a tomar en la modernidad. De nuevo, tal vez para Campbell es impensable tener bueno, no es impensable, pero vamos a decir, no es común para él tener una heroína como Katniss Everdeen de The Hunger Games, ¿no? O una heroína como, no sé, Capitana Marvel, o una heroína como, o sea, Dagny Taggart, ¿no? De la rebelión de Atlas. Pero lo cierto es que todos estos personajes van a atravesar todos estos pasos que Campbell va a dibujar. Que, por ejemplo, hay algunos héroes que lo van a resolver a puño limpio, otros héroes lo van a resolver con su astucia, otros héroes el viaje no va a ser, si se quiere, tan exterior, sino interior. Claro, cambia un poco el mapa, pero de nuevo, el peligro acá es confundir el mapa con el terreno.
Lo que está haciendo el Ok. viaje del héroe es darnos un mapa y evidentemente el terreno va a variar dependiendo de la cultura, dependiendo de la expresión, etcétera. Qué bueno. Luis, en el caso del cine venezolano, Ujú. eh, el viaje del héroe puede aplicarse a esas narrativas hoy, las narrativas de hoy del cine venezolano, Y las de ayer y las de ayer también, de también, la década de 70, 80. exactamente, exactamente. Se puede. Hay Ok, ejemplos ajá. concretos. Sí y no. O sea, voy aquí ahora a sacarme el switch arquetipalista y ponerme el switch guionista. ¿Qué es lo que sucede? No todas las películas que vamos a ver en nuestra vida van a ser el viaje heroico. Y precisamente una vamos a decir, del ataque de los detractores a esta teoría es eso. No todo va a ser un viaje heroico. Y efectivamente, en todas las películas que nosotros vamos a ver, no necesariamente tenemos que ver un viaje heroico. Vamos a tener el viaje del héroe tal vez en determinados géneros. Por ejemplo, tú vas a ver una película de acción y esa película de acción o esa película de aventura, 200% seguro va a tener una estructura del viaje del héroe. No necesariamente una película de terror va a tener una estructura de un viaje heroico. No necesariamente una comedia va a tener una estructura de un viaje heroico. No necesariamente un drama va a tener una estructura de un viaje heroico. Yo, por ejemplo, si estoy pensando en Venezuela, yo diría, oye, La Hora Cero es una película que tiene una estructura del viaje del héroe. Una película como Puras Joyitas, una película como Cien Años de Perdón. Pero evidentemente, cuando yo comienzo a ver otro tipo de narrativas, como pudiese ser, oye, no sé, Azul y no tan rosa, mm, si tuerzo la teoría como hace Vogler, si la tuerzo, tal vez puedo conseguir dominantes dentro de esta historia, pero, por ejemplo, yo no me decantaría por intentar meter el modelo de Campbell o de Vogler en una película así, o Brecha en el Silencio, o sí, o sea, no es tan Jezabel, peliculón, ahí no hay un viaje heroico, en lo absoluto. Ves que en nuestra sociedad contemporánea muchas veces se ensalza, se resalta el papel de los antihéroes. Ujú, Inclusive en alguna serie de televisión y película, uno sin darse cuenta, el guión lo manejan de una manera tal que uno termina identificándose con el antihéroe, con el malo de la película y uno desea que le vaya bien y uno no sabe ni cómo uno cayó atrapado en esa red. Pero entonces ahí viene esa lucha entre el héroe trágico ujú. y el héroe clásico, ¿no? Entonces, muchos mitos antiguos, el héroe regresa así triunfante tras superar grandes desafíos. Y sin embargo, en el cine contemporáneo uno ve que el héroe a veces es derrotado o sufre una gran pérdida. ¿Cómo interpretas tú como cineasta esta evolución del héroe trágico en contraste con ese héroe clásico propuesto por Joseph Campbell? Bueno, fíjate que Campbell en El héroe de las mil caras en algún momento habla sobre cómo se gesta el héroe trágico, ¿no? Rápidamente para explicarle a la audiencia el modelo, el héroe va a estar en el mundo ordinario, va a entrar al mundo especial, en el mundo especial va a pasar una serie de pruebas y pueden ocurrir dos cosas. En la ordalía, que es la máxima prueba, que es donde el héroe se tiene que enfrentar a esta super, diríamos, en la mirada junguiana a su sombra, el héroe puede, pues, triunfar o puede ser absorbido y ¡pum! No lo logró. Pero, ¿dónde precisamente radica el peligro? Y Campbell lo hace bastante énfasis de esto en el libro. Una vez que el héroe obtiene el elixir, obtiene la espada, obtiene el poder, obtiene esto que le da su estatus de héroe, tiene que regresar al mundo ordinario. Y vamos a tener entonces varias posibilidades. Uno es que el héroe no quiera volver. Vamos a tener el rechazo de regresar al mundo ordinario. Y esto lo podemos ver muy claramente, como sucede en estos héroes militares que en algún momento son ensalzados por el colectivo como héroes, llegan al poder y automáticamente se enquistan. O sea, ellos siguen creyendo que son héroes, libertadores, transformadores, etcétera, etcétera, y no regresan a la frecuencia a la que deberían estar. De hecho, Campbell explica de una manera maravillosa que, por ejemplo, en algunas sociedades antiguas, cuando alguien iba a la guerra,
estaba en esa frecuencia heroica. Esta gente no sabía de psicoanálisis, pero sabía más de la psique humana que todos nosotros. Y cuando el guerrero llegaba lleno de sangre, todavía como alterado, tenían que meterlos en una cueva durante 40 días para que ellos sudaran la fiebre de la guerra, para que ellos entendieran que ya la guerra había terminado y después pudiesen entrar en la sociedad. Entonces, un héroe trágico es ese que se va a negar a, por ejemplo, volver a su status quo donde no es un héroe, porque el viaje heroico es una frecuencia. No siempre estamos en un viaje heroico. No siempre estamos en un viaje heroico. ¿Qué también va a plantear Campbell? El héroe va a tomar este premio, este elixir, esta espada, este hechizo mágico, qué sé yo, y puede ocurrir que antes de regresar al mundo ordinario lo pierda. Fíjate qué es lo que sucede, por ejemplo, en Indiana Jones y la última cruzada, donde él consigue el Santo Grial y él técnicamente no puede rescatar el Santo Grial, lo tiene que soltar. Es lo que, por ejemplo, también vamos a tener en este rechazo al regreso, lo que sucede con el coronel Kurtz en Apocalypse Now, Ujú. Marlon Brando. O sea, el tipo se cree que es el dueño y no quiere volver. Y también puede ocurrir que el héroe vuelva. También Campbell dice que es importante que el héroe pueda sostener la paradoja de los dos mundos y que el héroe no pueda reintegrarse a la sociedad, que es lo que, por ejemplo, sucede con algunos de estas personas que van a la guerra y no pueden volver al mundo ordinario, se quedan todavía en el campo de batalla. El estrés postraumático de guerra, pues precisamente es como algo muy tangible. Y fíjate que todo esto está enmarcado en un héroe trágico, que es algo que a todos nosotros nos puede pasar. O sea, para sacarlo de este contexto tal vez tan lejano, una persona emigra y cuando emigra y se va a Estonia, todavía sigue con el chip que está en su país, quiere comportarse como su país, quiere Sí. transformar Estonia en su país y listo. O sea, no puedes sostener la paradoja de, mira, estás en un lugar nuevo, ahora tienes que crearte un nuevo hogar. Luis, tenemos que ir a una pausa comercial, pero te quiero dejar una pregunta antes de ir a la pausa comercial. En la mitología, y tú ya lo has expresado, el elixir es un símbolo poderoso que representa el conocimiento, la sabiduría, inclusive el poder que Ujú. el héroe obtiene después de completar su viaje. Me pregunto si en la sociedad moderna ese elixir ha variado de manera tal que nos permite reconstituir, reestructurar todo ese viaje del héroe. Es decir, el elixir sigue siendo el mismo en la sociedad clásica y la sociedad contemporánea, o ha variado esa recompensa que sabemos que no siempre puede ser un objeto físico, puede ser una comprensión, una habilidad especial, etcétera. Ha variado, pero El, el tema con el elixir es que uno, evidentemente, el elixir va a depender del contexto en el que se está desarrollando el relato mítico. Por ejemplo, puede ser Excalibur o puede ser la pócima de la inmortalidad. Pero más allá de eso, a nivel, si se quiere, interno, ese elixir representa lo que al héroe le permite superar la paradoja que de alguna manera lo tiene escindido, porque todo el viaje heroico es un viaje de reintegración, un viaje del héroe pasando de este ego, este héroe que está sobreidentificado con su ego. Yo solamente puedo ser un tipo de persona, desciende al inconsciente, se enfrenta a todos sus miedos, se enfrenta a todo lo demás, y en este elixir es ese gran premio de este viaje. Él descubre, wow, soy mucho más allá de esto. Y automáticamente cuando ocurre esta reintegración, Campbell habla, por ejemplo, de cómo se reintegra lo masculino y lo femenino, cómo el héroe se vuelve ese andrógino, es que ahora él puede volver reintegrado al mundo ordinario ya con una nueva identidad. Entonces, lo importante más allá de si es un objeto físico, un conocimiento, qué sé yo, es cómo el héroe se termina transformando cuando toma ese elixir y va a variar, o sea, o toma o obtiene el elixir. Y evidentemente va a variar dependiendo de la historia que estén contando. Sí. Quisiera hacerte una pregunta y es la siguiente. Como te dije, revisando toda la información, me pregunté si se podría trazar un paralelo entre la carta del tarot, la carroza y el héroe, o es lo mismo. Bueno, precisamente Aho Van Saf, que es un alemán. gran, o sea, una eminencia tanto en temas de tarot, astrología, numerología. O sea, él es un duro en ciencias auxiliares.
Ajo Banzar tiene un libro dedicado Sí. se llama Tarot y el viaje del héroe, tal cual. Y él Yo va lo tengo, fantástico ese libro. maravilloso. Y él va a explicar cómo, a través de los 22 arcanos mayores del tarot, ocurre todo este periplo heroico. Entonces, claro, al principio tenemos a este loco, el loco no sabe a dónde va, arranca un periplo sin tener la más remota idea de todo lo que va a suceder. En el proceso va a tener que lidiar con figuras como el emperador, que es lo paterno, la emperatriz, que es lo materno, va a tener que montarse en el carro, en el arcano 7, y gracias a ese paso al carro, van a suceder cosas dentro del viaje y Ajo Van Saf plantea que cuando llegamos a la Rueda de la Fortuna, que es el arcano 10, el héroe ahora tiene que pasar al mundo especial. Y todo este tránsito lo va a hacer hasta que llegamos a el arcano 20, que es el juicio final, que el juicio final es un poco como esa caída de locha, ese insight y ese renacimiento, porque el héroe tiene que morir y renacer. Y una vez que renace, renace integrado en el mundo. Y nosotros sabemos que cuando llegamos al mundo, que es el arcano 21, no es que se acabó el viaje, es que de nuevo arranca otro viaje porque volvemos al loco. Entonces, un poco Ajo Van Saf va a delinear en este libro, utilizando el tarot, nuestro recorrido vital con cada uno de estos arcanos, que también son arquetipos, como el viaje heroico. Luis, no sé cómo formular esta pregunta, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿el viaje del héroe o esa estructura del viaje del héroe casi está metida en nuestra genética, o sea, entre comillas? Y si ese es el caso, yo he notado que, bueno, si uno conoce más o menos el viaje del héroe, uno conoce más o menos cómo se va a dar la sucesión de hechos y las distintas etapas. Pero yo he notado que muchos críticos de cine, y aquí quiero que me respondas como crítico de cine, Ujú. si ven que la historia era muy predecible, como la puede ser para aquel que conoce el viaje del héroe, que más o menos sabe cómo se va a estructurar la historia, desarrollar y cómo puede terminar. Si ven que es muy predecible, no le dan una buena crítica a la historia. Siempre como que el factor sorpresa y los consumidores de cine están demandando como, oye, no me lo esperaba y nunca me imaginé que esto iba a ocurrir. Pero al mismo tiempo veo que hay veces que el público necesita como ciertas historias de antiviaje del héroe, antihéroes, etcétera, pero cuando ya son demasiadas hay como una saturación y quieres ver algo que de nuevo se estructure en lo mismo. ¿Tú piensas que ese viaje del héroe está imbuido prácticamente en nuestra genética, que siempre el cine actual y el cine futuro va a demandar historias estructuradas con el viaje del héroe? Mira, yo no soy fan del factor sorpresa porque sí. Más Ok. bien, creo que millones de veces hemos visto películas donde por querer sorprendernos, a juro, la película más bien no termina de cuajar. Todo buen final, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los teóricos de guión, tiene que ser inevitable, pero inesperado. Ok. Es Bueno. inevitable Mm, que Chico y Chick al mm, final queden juntos. ¿Cómo van a quedar juntos? Es lo inesperado. mm, Entonces, no es un problema de que el bien venza al mal o que el mal venza al bien. Porque, de nuevo, esto es inevitable. En la vida hay momentos donde van a ganar los malos y hay momentos donde van a ganar los buenos. Lo mm. importante es cómo sucede. Entonces, es más un problema de cómo que de estructura. Em, Precisamente por tener por ser algo arquetípico, el viaje heroico va a estar en nuestra psique. O sea, va a estar, es algo que nos es familiar. De nuevo, no todas las películas van a representar un viaje heroico, pero no porque una película no esté estructurada como un viaje heroico, va a ser menos exitosa o no por seguir Mm. el viaje heroico va a ser más exitosa. El problema es cuando nosotros confundimos la estructura o creemos que estructura igual a éxito. Todo tiene que ver de nuevo con el desarrollo. Tú pudieses tener una película como, es un peliculón, The Green Knight, el Caballero Verde, donde el personaje hace un viaje heroico, pero hace todo lo contrario que debería hacer el héroe. O sea, hace trampa, no pasa la prueba, cae la tentación, o sea, hace todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, y el tipo al final lo coronan como rey, etcétera, etcétera, pero cuando llegas ya al final de la película, en el clímax, tú te das cuenta que
realmente todo esto que el tipo está viviendo no lo hace feliz. Al final el reinado se pierde por las decisiones que él toma y es ahí cuando te das cuenta que es un héroe trágico. Pero aunque tenemos todas estas convenciones del viaje heroico y la película las subvierte, el resultado sigue siendo el mismo. Entendido. Perfecto. Luis, cuando explícanos un poco ese retorno con el elixir. Estamos hablando que el elixir es la experiencia que tú tuviste en ese recorrido. Es decir, es el recorrido que todos nosotros hemos hecho desde que nacemos. Nacemos como con ese llamado, ¿no? A ese gran viaje y al final de los tiempos regresas, pero regresas distinto. No solamente en apariencia física, sino que llevas contigo ese elixir, esa sabiduría que en principio deberías tenerla. Y te agrego, es el caso para las religiones de Jesucristo y del Buda. Campbell va a hablar de cómo el trabajo del héroe es descender al ónfalos, descender al centro del mundo, descender diríamos, conectar con el self, diríamos, alcanzar esa iluminación, y no es para ellos, es para regresar al mundo ordinario y con este conocimiento revivificarlo, porque la clave es esto, el héroe va a tener diferentes acepciones, pero vamos a decir, la más común es proteger y servir. Y el héroe está haciendo todo este viaje precisamente por otros. Cuando hablamos de antihéroes, a veces la gente cree que el antihéroe es malo. El antihéroe está haciendo todo un viaje heroico, entre comillas, pero por él, no por los demás. Mientras que el héroe va a ayudar a la viejita a cruzar la calle, el antihéroe está pendiente de su vida. Pero eso no elimina que el antihéroe pueda pasar por una transformación y que el antihéroe, cuando regrese, pueda, por ejemplo, revivificar también el colectivo con lo que aprendió, o inclusive al final del viaje, que lo hemos visto 1000 veces, transformarse en un héroe. Luis, quiero que nos comentes inevitablemente, sobre Star Wars y el viaje del héroe. Quizás muchas personas no saben de esa historia de Star Wars estructurada con el héroe de las 1000 caras y con la asesoría y admiración que le producía Joseph Campbell a George Lucas. Pero hemos visto también al mismo tiempo que se han desarrollado muchísimas historias paralelas en miniseries de televisión vinculadas con la saga de Star Wars. ¿Cómo tú has visto que ha evolucionado ese viaje del héroe, no solamente en la saga principal, sino en las historias alternativas? Y bueno, ¿qué opinión te merece? Fíjate cómo, por ejemplo, la trilogía original, que es episodio 4, 5 y 6, son un viaje heroico, el viaje heroico de Luke Skywalker. Como, por ejemplo, episodio 1, 2 y 3 es más bien el viaje del héroe trágico, el viaje de Anakin Skywalker, porque Anakin Skywalker arranca siendo el elegido y termina transformándose en el malo de la historia, ¿no? Entonces, aquí tenemos como los dos paralelos, ¿no? El héroe trágico y el héroe que cumple con su cometido. Y como, por ejemplo, en una serie que gusta muchísimo, en lo personal creo que es el mejor producto de Star Wars, más allá de la trilogía original, y a mí me gustó mucho la segunda trilogía. Mandalorian. Oh, ok. ¿Qué tenemos en Mandalorian? En Mandalorian tenemos a Mando, que de alguna manera es como un antihéroe, porque él es un cazarrecompensas, un tipo que tiene que matar a alguien, lo mata por dinero, tiene que hacer esto, lo hace por dinero, y una vez que consigue a Grogu, a este niño, comienza su periplo heroico de, ok, ahora voy a enfrentarme al mundo para poder salvar a este niño. Y comienza en cada temporada a conectar más con su lado heroico, hasta el punto que tú dices, bueno, Mando es un héroe, pero él comenzó siendo un cazarrecompensas. Y en las 7, 8 y 9, Luis, me hablaste de la 4, 5 y 6, 1, 2 y 3. ¿Qué podemos ver en las 7, 8 y 9? En las 7, 8 y 9 hay un viaje heroico también. Lo que sucede con el personaje de Rey es que, bueno, recordemos que también pasan cosas. O sea, episodios 7, 8 y 9 originalmente iba a ser 7, lo hacía J.J. Abrams, el 8 lo hace Rian Johnson, que la hizo, y la 9 le iba a hacer Colin Trevorrow. Este director se salió del guión porque le pidieron como muchos cambios, la agarró J.J. Abrams y se transformó en un pasticho espantoso. A mí me gustó mucho episodio 7,
Me encantó episodio 8, sobre todo visualmente. Creo que de esta trilogía, la 8 tiene mucha, pero mucha potencia. Y episodio 9 de alguna manera, lo que hizo fue mm, complacer a los fans, tomar decisiones que fueron también un poco sacadas debajo de la manga para darnos un final clásico de, bueno, sí, el héroe descubre su grandeza, pasa de ser nadie a ser el elegido y como que reunificó porque se supone que esta Rey tiene que ver con Palpatine. Entonces, bueno, es como si ella hubiese logrado traer el equilibrio de la fuerza que no pudo traer Anakin Skywalker. Pero en el proceso se tomaron muchas decisiones que en lo personal a mí no me gustaron. Creo que episodio 9 fue un flop. Y No. todavía hoy todo el mundo lo considera. Sí. Dime una cosa, otra duda que me surgió de lo que tú acabas de decir. Lo que sufrió Anakin fue una crisis de identidad del héroe. Sí, precisamente porque cuando Anakin descubre, eh, si vamos a dibujar un poco como el periplo heroico, ¿no? Mm, Anakin está en su mundo ordinario, es un niño que técnicamente es un esclavo, de pronto aparecen estos Jedi, los sacan de ahí, lo meten en el mundo especial que ahora vas a ser un Jedi, vas a trabajar, etcétera, etcétera. En este proceso de él enfrentarse a las pruebas, se da cuenta que es súper poderoso, se infla, ¿y qué es lo que sucede cuando él se infla? Él dice, no voy a seguir mi periplo heroico, yo soy más fuerte que todo el mundo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Se pasa al lado oscuro, quiere revivir gente, o sea, está yendo contra natura y precisamente el quedarte atrapado en la frecuencia heroica de tengo el poder mm. es lo que hace que Anakin termine cayendo. Que de nuevo es lo que sucede con todos los dictadores. O sea, sucedió con Castro, sucedió con Chávez, sucedió con Hitler. Una vez que ellos están haciendo un periplo heroico, llegan al poder, se enquistan y no quieren soltarlo. Y es lo que también nos pasa a nosotros. O sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos llegado a un punto de nuestra carrera y queremos que siempre sea así y no queremos darle paso a las generaciones que vienen, etcétera? Porque yo quiero siempre ser el presidente, yo quiero ser siempre el CEO, yo quiero siempre tener a Dios agarrado por la chiva. Y parte del periplo heroico es entender, yo tuve mi momento y ahorita tengo que entrar en otra frecuencia y hacer otro viaje. Y mira, tal vez ya no soy el CEO de Apple, pero arranco mi viaje heroico y ahorita, oye, ahora resulta que amo los bonsai y ahorita mi periplo heroico es transformarme a los 80 años en el CEO de los bonsai. Y listo. Y ya Claro. dejé lo que tenía que dejar en el mundo ordinario. Ahora uno ve, Luis, que en muchas de las principales religiones del mundo, el personaje principal experimenta un viaje del héroe también. Sí. Las religiones están estructuradas también con el viaje del héroe para ser más exitosas. Bueno, no, yo no diría que para ser más exitosos, sino de nuevo es algo que va a estar dentro de nuestro ADN, ¿no? Campbell además va a hablar cómo el viaje del héroe va a tener diferentes funciones. O sea, y lo primero lo va a decir, mira, el viaje del héroe va a tener una función psicológica. O sea, a través del viaje Claro. del héroe nosotros vamos a poder entender cómo nos transformamos. El viaje del héroe va a tener también una función sociológica. A través del viaje del héroe yo puedo entender cómo funciona una sociedad, cómo se estructura una sociedad. Va a tener una función pedagógica. A través del viaje del héroe yo puedo enseñarle cosas a la gente. Va a tener una función cosmológica. El viaje del héroe me permite a mí entender cómo se crea el mundo. Y va a tener una función metafísica. Y precisamente es ahí donde Campbell pone el acento, porque en esa función metafísica el viaje del héroe termina funcionando como básicamente algo teleológico. ¿Cómo le damos sentido a la vida? ¿Y qué es lo que va a buscar de alguna manera la religión? También tener un fin teleológico, explicar quién eres, por qué estás aquí, por qué sucede todo. Y el viaje del héroe te permite esa flexibilidad y por eso va a poder dialogar también con las religiones. Mm. Sí, interesante, sobre todo porque no sé si lo entendí mal, pero el viaje del agua será siempre el mismo, no se puede reinterpretar para una nueva generación. De nuevo, lo que va a cambiar es la forma, no el fondo. O sea, lo que va a cambiar es que tal vez cuando tú estabas leyendo no sé, el viaje del héroe aplicado a cuentos de hadas, ¿no? Érase una vez en un reino muy lejano. Hoy en día puede ser, érase una vez en una ciudad
Forma. abandonada, ¿no? O eras una vez en una metrópolis, Sí, o eras una vez en las ruinas de la civilización en el año 4000, ¿no? la El forma. cambio de Eh, escenario. Sí, sí. claro, John Connor es un héroe. Y fíjate que John Connor Sí. habla en el futuro cuando Skynet toma el control. El, Campbell menciona la posibilidad de que cada persona viva su propio mito. Ujú. Y quiero preguntarte desde tu perspectiva, ¿el cine ha permitido a los eh, observadores de películas, quienes vemos las películas, ayudarlos a vivir sus propios mitos? Claro. El cine siempre va a terminar dándonos imágenes para que nosotros podamos trabajar en nuestro proceso interior. Robert McKee sostiene que toda película representa una experiencia significativa de vida. Y muchas veces uno está atravesando determinado proceso X, una complicación en la vida personal, una enfermedad en el trabajo, qué sé yo, ves una película y puedes reflejarte, puedes proyectar en ella tu proceso personal y de alguna manera darte cuenta de, hey, uno, tal vez conseguir la solución a tu problema, o dos, sencillamente entender, no estoy solo. O sea, esto también le pasa a otras personas. Y eso es un bálsamo. Claro. También permíteme, Luis, quiero Sí, sí, por preguntarte favor. sobre la noche oscura del alma. Ese es Ujú. el momento más dramático del viaje del héroe cuando desciende al inframundo, a la caverna, Exactamente, a la caverna. lo que Campbell describe como una crisis. ¿Cuáles son las noches oscuras del alma en nuestra sociedad actual? Wow. Eh, evidentemente, si tú lo quieres ver en términos colectivos, yo pudiese decir, oye, todo el episodio de la Segunda Guerra Mundial es completamente una noche oscura del alma para gran parte para todo el mundo, ¿no? Pero particularmente para eso, aquellos que vivieron los horrores de los campos de concentración. Eso es como esa noche oscura del alma. Por supuesto, para nosotros, cuando lo vemos en términos de relatos heroicos o en películas, uno dice, bueno, la noche oscura del alma, el tipo finalmente le agarró el tiro a la prueba, al trabajo, y cuando llega a la puerta de su casa, no sé, le mataron a toda la familia, ¿no? La noche oscura del alma, perdió todo lo que tenía, está solo, se va a romper, ¿no? Se va a escindir. Pero si lo queremos ver en nuestros viajes heroicos, mira, la noche oscura del alma puede ser que tú, después que finalmente le agarraste el tiro a tu trabajo, después de 30 años, un día tocas la puerta y te están dejando la torta de jubilación. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago que durante tantos años dediqué toda mi vida al trabajo, nunca me cultivé, dejé a un lado a mi familia, dejé a un lado mis relaciones interpersonales y ahorita estoy solo, genuinamente solo, conmigo mismo? Y evidentemente ahí es donde el héroe tiene que dar la extra milla, ahí es donde el héroe se tiene que fortalecer, ahí es donde el ego se tiene que transformar realmente para poder salir, o donde sencillamente te pierdes, ¿no? Creo que todos nosotros hemos visto casos Sí, de personas que, bueno, un divorcio, tener la muerte de un familiar, o perder el trabajo, lo rompe. claro, Luis, claro. tú nos estás dando ahí un consejo muy importante, que es que nosotros vivamos, ejerzamos ese viaje del héroe en busca de ese elixir, que no dejemos pasar la oportunidad de esta encarnación en este plano, en esta oportunidad, que se muera en la frivolidad del día a día, de la rutina, de los números y estadísticas del trabajo, de lo que no nos va a dejar nada cuando tengamos que partirnos. Que aprovechemos nuestro tiempo con independencia que tenemos que vivir también y trabajar y hacer múltiples cosas, pero aprovechar el tiempo también. Como dicen en Y Maracaibo, yo me voy de este programa y te lo digo de corazón, aprendido. qué Sí, yo bonito. aproveché el tiempo, aprovechamos hoy la hora de Oye, 10 a 11, la aprovechamos increíble. muy bien. Realmente estoy impresionado y te felicito y nos felicitamos por tenerte en esta conversación tan aleccionadora. Pero Gracias por la invitación. hay una cosa que me preguntaba es, ¿existe una relación entre mito y religión? Claro, toda religión va a ser fundamentada en un mito. Todas las religiones están fundamentadas en un mito. Luis, quiero que nos comente, porque adicionalmente se dictan unos cursos en el Centro de Estudios Junguianos Ujú. en Venezuela, con la fortuna de que gracias a estas plataformas tecnológicas de cualquier parte del mundo, uno se puede, yo hice varios cursos ahí presenciales, pero uno se puede conectar online
y quiero que nos comente sobre unos cursos tuyos que es el de mitología, creo que son 4 niveles. Sí, Coméntanos de son, los, ¿no? Perdón, son más, ¿verdad? sí, ¿Cuándo lanzan el primer nivel? Y coméntanos de los cursos que se dan en el Centro de Estudios Junguianos. Son muy perfecto. económicos y muy completos. Sí. En el Centro de Estudios Junguianos, en este momento está terminando el quinto nivel de mitología, que en cada uno de estos niveles vamos una clase dedicada a un dios. Después de estos 5 niveles, yo doy Eros y Psique, que es un mito maravilloso que además se sostiene por sí mismo. Si, por ejemplo, porque pasa mucho que la gente no se quiere casar por 5 meses a ver toda una formación, tú puedes ver solamente un módulo o puedes tomar Eros y Psique, que Eros y Psique arranca en 2 semanas. Todo es online, queda grabado, lo puedes ver a tu ritmo, puede estar presencial por Zoom. Después de eso doy los viajes de Hércules, después de eso doy el viaje del héroe, y después de eso arranca el ciclo de nueva mitología. O sea, mitología debería estar arrancando como para febrero del año que viene, más o menos. Que suena como muy lejos, pero son 4 meses. O Bueno, ahí nos sea, avisa, por favor. claro, por supuesto, les estaré avisando, pero siempre en el Centro Jung estoy dando este ciclo anual. O sea, ya tengo ahí 5 años y siempre es la misma estructura. Bueno, hemos llegado finalmente a este fascinante viaje, Luis, del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Exploramos esos mitos que resuenan en nuestra conciencia colectiva, los arquetipos como piezas universales que siguen moldeando nuestras historias, nuestras vidas, en la gran pantalla de cualquier rincón del mundo en que nosotros nos encontramos. Gracias por acompañarnos en esta aventura, por iluminarnos cómo el cine, la psicología y la mitología se entrelazan en estas narrativas que siguen inspirando y transformando a generaciones. Y a ustedes oyentes, bueno, gracias por embarcarse en este viaje con nosotros. Sí, oye, encantado, Luis, y esperamos tenerte de nuevo acá, yo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran. Muy amable. Bueno, los esperamos la próxima semana y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias, Andy.